Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jessica Moreno. El día de hoy vamos a explicar un poco acerca de las aplicaciones de la integral. Bueno, pues primero que nada me presento. Yo soy egresada de UPI IPN de Ingeniería en Aeronáutica. Y este video es principalmente para secciones de bachillerato que llevan cálculo integral. Este video es gracias a mentorías online, embajadores educativos y permanencia escolar. Utilizando todos estos hashtags, nosotros hemos llevado a cabo pues algunas herramientas para que ustedes puedan continuar con sus estudios, no se les complique tanto y puedan tener muchísimas más herramientas y mucho mayor información o acceso más fácil a información sobre temas como este. Entonces, principalmente, gracias a lo que ya se ha venido manejando con anterioridad, que son infografías, videos explicativos, y muchas otras cosas, vamos a finalizar o vamos como a aterrizar este tema del cálculo integral aplicado a vidas cotidianas. Entonces, la finalidad es que ustedes pues puedan ampliar su conocimiento acerca de esto, que no nos casemos con la idea de que la integral simplemente sirve para ingenierías o para alguna ciencia física o matemática, sino que sepamos cómo identificar cuándo puedo utilizarlo, no importa las situaciones de la vida diaria. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que queremos recordar? Recordar, digo, porque yo sé que ustedes ya lo saben y si están viendo este video es porque ya han llevado un curso o ya han visto tal vez las herramientas que les hemos ofrecido. Bueno, recordando la integral, sabemos que existen dos tipos de cálculo. El cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente? Bueno, pues creo que una palabra puede definir las dos cosas. Estas son operaciones inversas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una multiplicación y una división son inversas. Si yo hago la división de una multiplicación en el mismo número, pues se va a eliminar. Es lo que pasa con la integral y con la derivada. Por ejemplo, si yo integro una función que ya está derivada, me va a dar mi función original de donde partí. Entonces, a eso quiere decir que es la integral. Pero vista gráficamente, una integral es el área bajo la curva de una función. Entonces, aquí podemos verlo gráficamente. Si se fijan, es esta área que está sombreada. ¿Y cómo se representa? Bueno, pues esta integral es definida. ¿A qué me refiero con definida? Es que tiene un principio y un fin. En este caso, mi principio es mi punto o mi constante A y mi fin es mi principio o es mi final o mi constante B. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Bueno, pues aquí tenemos mi símbolo de la integral que viene desde A, que es este punto de aquí, hasta B, que es este punto de acá, de una función. Esta función, digamos que es la derivada de mi función original que yo quiero obtener, ¿sí? Para ello, para poder sacar el valor de esa área, tenemos que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Pues como su nombre lo dice, es fundamental, o sea, es de los principales que nosotros tenemos que conocer en el cálculo. ¿Y qué me dice? Si podemos observar, aquí tenemos una comilla. Esta comilla representa que es una función derivada, ¿sí? Entonces, al momento en el que yo integro una función derivada, voy a obtener mi función original. En este caso, f de x, ¿sí? Sin la comilla, que ya cuando no tiene la comilla quiere decir que ya es mi función que yo integré, la que yo quiero utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente se va a evaluar el valor de b en mi función y le voy a restar mi función, pero ahora elevada en el punto A.
¿sí? Simplemente es lo que tengo que hacer. ¿Por qué o para qué? Bueno, visto gráficamente, aquí tenemos, perdón, mi gráfica y tenemos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, visto gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Pues teóricamente yo estoy sacando el área bajo la curva. Si yo evalúo ya mi integral, si yo la evalúo en un punto B, me va a dar toda el área bajo la curva del B hasta acá. Bueno, ignoremos esto. Hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Pues es muy importante que yo le reste mi valor inicial. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a restar el área que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros no nos confundamos y lo hagamos al revés. Porque que sepamos que siempre tengo que tener la evaluación de mi valor final, que es el donde estoy terminando, menos mi valor inicial, que es en donde yo, pues, como me lo dice, estoy iniciando, ¿sí? Si lo hago al revés, no me va a dar el valor que yo quiero obtener. Entonces, es muy importante que solamente comprendamos que el teorema fundamental del cálculo es para sacar un intervalo o un área establecida entre dos puntos específicos. Y estos dos puntos específicos yo los voy a evaluar primero el valor final y a ese valor yo le voy a restar el valor inicial. Es lo que me está diciendo mi teorema fundamental del cálculo. Realmente, si nos podemos analizarlo, es algo bastante lógico que nosotros podríamos determinar. Sin embargo, ya para que no nos compliquemos la vida, ya existe esta fórmula. Esta fórmula que me dice que una integral definida desde un punto A hasta un punto B de una función derivada me va a dar igual a mi función evaluada, a mi posición final, menos mi función evaluada en mi posición inicial. Bueno, pues entendiendo esto, pues simplemente es una resta de áreas, como en matemáticas básicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento en el que yo evalúo mi función en una constante, me va a dar un número constante, un número común y corriente, al cual yo le voy a restar otro número común y corriente. Por lo tanto, todos estos, cuando yo tengo integrales definidas, mis resultados van a ser constantes. ¿Qué quiere decir? Va a ser un número específico y establecido. ¿Sí? Bueno, entendiendo todo esto, vamos a pasar ahora sí a las aplicaciones principales que tenemos en el cálculo, ¿sí? Ya sea integral o ya sea diferencial, pero principalmente el que más se utiliza es el integral. Primero que nada tenemos la primera aplicación. Mi primera aplicación es área entre curvas. ¿Qué quiere decir? Pues como su nombre lo dice, yo voy a sacar las áreas entre, pues tal vez diferentes figuras que no tienen una forma específica, ¿sí? ¿Esto para qué lo podemos utilizar? Muy fácil, para puentes, para carreteras, para áreas a lo mejor en donde tengo algunas partes que me afectan, como montañas que no puedo determinar. Entonces yo puedo saber el área específica que yo puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, área entre curvas, incluso una aplicación puede ser en arquitectura o en ingeniería civil, ¿sí? Ahora vamos a volúmenes. Para volúmenes, pues podemos sacar cualquier volumen específico muy grande que yo no pueda a lo mejor medir o que esté al área bajo una curva que no tenga pues una figura establecida, ¿sí? También tenemos aplicaciones en física e ingeniería. Aquí, de verdad, creo que es un área muy, muy, muy grande que podemos sacar para sacar ecuaciones que me puedan determinar el funcionamiento de una máquina, incluso para determinar funcionamientos de aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene algo muy importante que creo que es donde a lo mejor no sabían que se puede aplicar, que son las aplicaciones en economía y en biología. Aquí en todo esto de economía quiero abarcar también comercios internacionales, quiero abarcar empresas que tú quieras emprender algún negocio, áreas sobre marketing, áreas sobre cualquier empresa que tú puedas tener de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque te puede predecir algún comportamiento.
Entonces, al momento en el que yo me voy a la predicción, tengo también el área de la probabilidad, que la probabilidad abarca muchísimo, muchísimo. Me puede predecir algunos comportamientos, ya sea de compras, de ventas, de cómo va a crecer mi mercado, de cómo va creciendo el marketing, o sea, cómo pudo reaccionar mi gente con el marketing que yo le metí. O sea, son muchas relaciones que yo puedo tener con el cálculo. Y ustedes pues se han de preguntar, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo puedo aplicar el cálculo en marketing? Bueno, pues muy fácil. Aquí vamos a ir viendo uno por uno y les voy a ir explicando. El primer ejemplo que yo tengo es de física. Aquí podemos saber que la física, yo sé que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Eso es algo que hemos venido manejando desde la secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, viéndolo gráficamente, si yo grafico velocidad y tiempo, el área que yo tenga bajo la curva va a ser la distancia que recorrí. Entonces, es una relación que se tiene. Entonces, por ejemplo, si yo integro mi fórmula de la velocidad, que obviamente esta fórmula va a ser la que me determina esta curva, bueno, perdón mi chocolate, pero es esta curva que está aquí. Yo la integro y evalúo desde el tiempo 1, entiendas el tiempo 1 que viene desde aquí, hasta el tiempo 2, que el tiempo 2 es este de aquí, yo voy a poder conocer el valor de esta área. Por lo tanto, ese valor va a ser la distancia que se recorrió de un tiempo 1 a un tiempo 2. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Integrar una ecuación que yo tenga de velocidad. A esta ecuación, evaluarla en el tiempo 2 menos la evaluación en el tiempo 1. Y esto me va a dar gracias a mi integral. Y esto va a ser la distancia que yo puedo obtener. Esto simplemente es viéndolo gráficamente. Yo aquí no tengo ecuaciones, no tengo integrales, no tengo nada. Solamente son aplicaciones en la física. A su vez, si yo, por ejemplo, tengo la aceleración y quiero sacar la velocidad, pues puedo utilizar esta integración. Vámonos a un ejemplo rápido y sencillo de economía, que dice lo siguiente. Si Cx es una función que determina el costo de producir X unidades de un artículo, entonces el costo marginal es la derivada C'(X), que dijimos que esta me indicaba que era una derivada. De esa manera, si yo tengo mi función, o sea, suponiendo que yo voy a tener mi función del costo marginal, que es la derivada, yo puedo saber que si integro mi derivada, que aquí tengo la derivada, me va a dar una función Cx. Y esta función Cx, entonces, ¿qué es lo que obtuve? La función que me va a determinar el costo de producción. Entonces, aquí tenemos pues varios beneficios. Por ejemplo, si yo ya integré mi función del costo marginal y ya obtuve una función que me determine el costo de producir, puedo simplemente determinar el costo de algún número específico. Por ejemplo, si yo quiero saber el costo de 15 unidades, simplemente evalúo en la función que yo ya determiné por mi integral, 15. Pero otra ventaja es que yo puedo determinar el incremento. ¿Cómo determino el incremento? Ahora sí voy a utilizar el teorema fundamental del cálculo, en donde evalúo mi valor final menos mi valor inicial. Y ahí me va a dar el incremento o el intervalo que tuve, ya no nada más de un solo valor, ¿sí? Ya tengo un margen. Entonces, dice, el incremento del costo cuando la producción aumenta de X1 unidades hasta X2 unidades, pues lo voy a tener con la integral desde X1 hasta X2. Va a ser pues la integral de mi función derivada evaluada en X2 menos la evaluación en X1. ¿Sí?
Muy bien, ese es un ejemplo básico de economía donde en vez de puedo tener en vez de un costo marginal, puedo tener el incremento de mis clientes, puedo tener de mis ventas, qué tanto va a incrementar los precios tal vez también en un futuro para yo poder prepararme desde antes, ¿sí? Entonces, resumiendo todo esto y yéndonos como a condiciones generales, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues no importa qué situación de la vida tengamos, en cualquier situación de la vida diaria, si yo tengo dos variables que se relacionan o que una dependa de la otra, yo voy a poder tener una función que las relacione. Y al momento en el que yo tengo funciones, puedo utilizar el cálculo, ya sea diferencial o ya sea integral, para poder predecir o poder tener intervalos o poder sacar valores específicos, ¿sí? Entonces, cualquier situación de la vida, no importa cuál ustedes se imaginen, que yo tenga dos variables que una depende de la otra, voy a tener una relación, por lo tanto voy a tener una función. Ojo, si no me dan esta función, yo la puedo determinar como con matemáticas o con conocimientos básicos. Pero mientras yo tenga dos variables, las puedo relacionar con alguna función, por lo tanto puedo realizar cualquier cálculo que se me ocurra. Entonces, realmente tenemos un área, entonces, tenemos realmente un área infinita de oportunidades en las cuales podemos utilizarlo. Realmente si nosotros conocemos a fondo qué es lo que obtengo, puedo utilizarlo en cualquier área, no importa cuál sea, ¿sí? La única condición es que yo relacione las variables con una función establecida. ¿Ok? Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con ejercicios para que esto quede muchísimo más claro. El primer ejercicio dice, un corredor especialista en los 100 metros planos puede desarrollar una velocidad en función del tiempo desde su arranque. Entiéndase que su arranque pues es desde que el tiempo es cero, desde que todavía ni siquiera ha empezado la carrera. Y dice, de acuerdo con la siguiente fórmula. Entonces, aquí tengo una fórmula V minúscula que me dice que es 10 por 1 menos e a la menos 3t. Entonces, si se fijan, es un ejemplo de la vida diaria relacionado con la física debido a la velocidad y me están pidiendo pues, la distancia. Entonces, si se fijan, yo ya tengo una función que me está determinando aproximadamente la velocidad de este corredor. ¿Por qué ya la tiene? Porque es un corredor especialista, o sea, no es como que tú puedas determinar esta función solamente con correr una vez, no, sino que ya tienes una serie de cosas que puedes relacionar con una función, ¿sí? Entonces, bueno, ya que se tiene determinada esta función, la pregunta es, ¿qué distancia recorrerá en los primeros 10 segundos? Entonces, pues, teniendo yo mi función, vámonos a la solución. Yo tengo mi función que es igual a 10 por 1 más e a la menos 3t. Nada más vamos a corroborar la información. Perdón, aquí es menos. Vamos a borrarle este de aquí porque mi función me dice que es menos. Muy bien, tenemos la función 10 por 1 menos e a la menos 3t. Excelente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo voy a integrar esta función. Entonces, yo tengo mi función de t que voy a integrar desde 0 hasta 10. ¿Por qué de t? Porque es mi variable a utilizar en este caso el tiempo. Yo quiero desde el arranque, que son 0 segundos, hasta los 10 segundos recorridos, como me lo piden aquí. Entonces, como es tiempo lo que me está dando mi variable que me da aquí es el tiempo, pues es lo que yo voy a evaluar. Entonces, siempre sé que mis integrales llevan de t, que es la variable que yo tengo, en este caso t.
Vamos a sustituir solamente mi función. Yo tengo que voy a integrar desde 0 hasta 10, que 10 por 1 menos e a la menos 3t dt. Entonces vamos a ir simplificando esta integral y reforzando los conocimientos que ya tenemos. Voy a ir reforzándolos cada que vayamos avanzando. Entonces, número 1, yo tengo un 10 que me está multiplicando a toda mi función. Por lo tanto, yo sé, gracias a mis fórmulas de integración, que las constantes se sacan de la integral para que sigan multiplicando a mi resultado de la integral, ¿sí? Digamos que estas no tienen nada que ver y las voy a sacar para que sigan ahí intactas. Y yo solamente voy a integrar mi función. Entonces, sabiendo esto, yo sé que voy a tener 10 por la integral desde 0 hasta 10 de 1 menos e a la menos 3t por dt. Ahora, también con el conocimiento que yo cuento, sé que cuando yo tengo una suma o una resta, puedo dividirlo en dos integrales diferentes. Entonces, como aquí tengo una resta, lo puedo simplemente sacar como dos integrales. Entonces, mi 10 siempre se va a quedar ahí, que ese no se me olvide. Este 10 sigue aquí muy feliz. Por, ahora sí sería mi integral desde 0 hasta 10 de 1 por dt. Yo solamente estoy separando. Menos mi integral de 0 a 10 de mi e a la menos 3t dt. Ahí está. Entonces vamos a comenzar a mis integrales normales. Todavía no nos vamos a meter en la evaluación. Acuérdense que primero tengo que integrar esa función para que me dé la función que yo quiero evaluar. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esta integral que tenemos aquí. Bueno, pues mi 10, no se me olvide, este sigue ahí, este no lo quito para nada. Y vamos a integrar. ¿Qué me dice las fórmulas de integrales? Bueno, uno, volvemos a lo mismo que el 10. Es una constante, entonces va a salir. Y sabemos que el 1 se tiene que poner multiplicando, ese siempre está multiplicando. Entonces solamente me va a quedar mi integral de mi derivada de t. Entonces, como se los dije a un principio, son funciones inversas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago esta, la integro una derivada, pues se van a cancelar. ¿Qué quiere decir? Mi integral se cancela con mi derivada. ¿Y qué me queda? Mi variable t, simplemente. Entonces, mi integral me va a dar como resultado t. Ahora vamos con la otra integral. Es menos lo que me dé de resultado aquí. ¿Cómo voy a sacar mi resultado? Bueno, pues yo sé que es una fórmula que yo tengo que dice que la integral, vamos a ponerla aquí arribita, dice que mi integral de e a la u, de u, va a ser igual a e a la u. O sea, esta realmente ni su derivada ni su integral varía. Pero lo que sí me está variando es a qué lo tengo que derivar. O sea, yo tengo que completar mi diferencial. ¿A qué me refiero con completar mi diferencial? Pues fácil y muy sencillo. Vamos a sustituir. Aquí yo sé que mi u es igual a ¿qué? A lo que tiene de exponente la e, en este caso, menos 3t. Y yo en mi fórmula tengo de u, pero en este caso yo no tengo de u, yo tengo de t. Entonces vamos a encontrar cuánto vale de t. Pues muy fácil. Yo, para poder determinarlo, pues vamos a sacar mi derivada de u. Que en este caso vamos a volver a derivadas. Entonces, en derivadas sé que mi menos 3t, pues es una constante por una variable. Y la derivada de la variable es 1. Y menos 3 por 1, pues me va a dar menos 3. Pero menos 3 que de t, porque yo estoy derivando una t con respecto a esa variable. Entonces, muy fácil, pues vamos a sustituirlo. Yo voy a saber que de t, pues despejo y me va a dar menos 1/3 de du. ¿Sí?
Con este menos un tercio voy a completar mi diferencial. ¿Qué quiere decir? La diferencia que yo tengo que poner para que pueda realizar mi variable. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues bueno, ya voy a seguir mi función que me daría, que sería menos un tercio. O bueno, vamos a completarlo de la siguiente manera. Para que me quede como mi fórmula, me quedaría la integral desde 0 hasta 10. ¿De qué? Ay, perdone. De E a la U por DU. Vamos a borrar esto que se nos fue un poquito de las manos. Y vamos a volverlo a poner 10. Muy bien. Entonces aquí pues para poner DU tengo que completarlo con el menos un tercio. Entonces ese menos un tercio es una constante. Entonces va para afuera como todo. Y me quedaría menos. Por mi menos un tercio pues me quedaría más. Un tercio. Excelente. Entonces yo aquí ya sé que mi integral de e a la u va a ser e a la u. Entonces me va a quedar 10 por t más un tercio de e a la u, pero e a la u es e a la menos 3t. ¿Sí? Todo esto ya es mi resultado. ¿Qué me falta? Evaluar de 0 a 10. Vamos a evaluar de 0 a 10. Voy a seguir teniendo aquí mi 10. Y primero, ¿qué se evalúa? El 10. Entonces, en todas las que tenga t, voy a sustituirlo por un 10. Entonces, me va a quedar 10 más un tercio de e a la menos 3t. Ok, entonces ya quedamos que aquí en vez de t vamos a tener 10. Entonces, solamente estamos evaluando. Menos 3 por 10. Esa va a ser mi evaluación del 10. Ahora, a esta evaluación, pues vamos a restarle, vamos a poner aquí unos paréntesis para que recordemos que ese va a ser un solo valor. Y a ese valor le voy a restar el valor evaluado, pero ahora en 0. Entonces sería 0, porque es la t, en vez de t vamos a poner 0, más un tercio de a la menos 3 por 0. ¿Sí? Todo esto pues va a seguir multiplicando con el 10. Vamos a borrar aquí arriba para poder continuar con mi evaluación para hasta llegar al resultado final. Muy bien, yo creo que hasta ahí es suficiente para que nos quepa nuestro resultado final. Entonces, continuando con esto, vamos a saber nuestra evaluación. Simplemente 10 por ¿cuánto? 10 más un tercio de e a la menos 3 por 10. Entonces, pues primero vamos a multiplicar 3 por 10. Aquí me va a dar menos 30. Y vamos a realizar en nuestra calculadora la siguiente suma. En este caso, primero vamos a evaluar e a la menos 30. Recordamos que e es un valor ya establecido, que en nuestra calculadora, si se fijan, tenemos la variable e. Esta e va a ser la que vamos a elevar a la menos 30. Y ese resultado lo dividiremos entre 3 porque nos dice un tercio de e a la menos 30. Esto nos da como resultado 3.11 por 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que por 10 a la menos 14 quiere decir que el punto decimal se va a recorrer 14 lugares hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente este número es .0000000003119. Entonces, es un número muy, muy, muy pequeño. Que si se fijan, si a este número yo le sumo 10,
pues va a ser 10. O sea, en resumidas cuentas va a ser 10.0000000003. Entonces es un número que prácticamente es 10. Entonces todo este valor de aquí me va a dar 10. ¿Y qué valor vamos a tener aquí? Bueno, pues vamos a recordar que sería 0. Pues 0, 0, ¿no? Se va. Ahora, menos 3 por 0, esto me va a dar 0. Pero e a la 0, recordamos que cualquier número o variable elevada a la 0 me va a dar 1. Entonces, todo esto, e a la 0, en realidad es 1. Y un tercio por 1, un tercio. Entonces, realmente me va a quedar 10 menos un tercio. Y 10 menos un tercio me va a dar un valor de 9.66666. Vamos a, de todos modos, rectificarlo para que no haya ninguna duda. Lo rectificamos y me va a dar que es 9.66666. Ahora, ese valor es lo que tengo aquí adentro, 9.6. Pero todavía me falta multiplicarlo por el 10. Entonces, mi valor final serían 96.67. Ahora, no nos perdamos de nuestra situación inicial. ¿En qué unidades me está dando? Bueno, pues que me está pidiendo distancia. Y sabemos que la distancia se mide en metros. Por lo tanto, este resultado va a ser 96.67 metros, que él puede alcanzar a recorrer en 10 segundos. ¿Sí? Entonces, pues, ese es nuestro primer ejercicio. Hasta ahí llega y ahí es nuestra solución. Vamos con un segundo ejemplo para que quede un poquito más claro. Es totalmente de otro tema. Dice, se conoce que la curva de la oferta de un producto es la siguiente. S de X igual a X más 2, X entre 2, perdón, más 7. Esta va a ser la ecuación que yo voy a ocupar para poder saber. Aclarando un punto, este es un ejercicio en el cual solamente vamos a ver la aplicación de la integral. Ahorita yo sé que hay muchos otros temas que pueden abarcar en ese tipo de temas de ofertas, demandas, ganancias, pero ahorita solamente nos interesa irnos al punto de cálculo, ¿ok? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Encuentra la ganancia de los productores si se producen 10 productos. Es fácil y sencillo. ¿Cuál va a ser mi rango? Desde 0 hasta 10. Ya tengo mi ecuación dada, que es X entre 2 más 7. Muy bien, vamos a la solución. Yo sé que mi ecuación está dada por S de X igual a X sobre 2 más 7. Entonces, yo ya sé que voy a integrar este valor desde 0 hasta 10. Entonces, pues, le agrego mi dx desde aquí. Muy bien. Entonces, sabemos que esta la tenemos que integrar para que me dé una función S mayúscula de X. Supongamos que esta es una S minúscula o una S'. Yo con esta función voy a poder obtener mis ganancias. Entonces, volvemos a lo mismo. Tengo una suma, puedo separarla en dos integrales. Entonces, estas dos integrales serían la integral de 0 a 10 de X sobre 2 de X más la integral desde 0 hasta 10 de 7 de X. Vamos a integrarlo. Muy bien. ¿Cómo lo integramos? Pues muy fácil. No nos asustemos si tenemos fracciones, porque recordemos que la fracción también es una constante. Es como si yo tuviera un 0.5. Entonces, pues, como cualquier constante en una integral que está multiplicando, va a pasar a la parte de afuera para dejarme integrar mi variable. Entonces, aquí yo tendría un medio, que es 1 entre 2, por la integral de 0 a la 10 de X de X, más la integral de aquí. Pero ahí se fijan, pues es lo mismo. Tengo un 7, que es una constante. Vamos a sacarlo. 7 integral de 0 a 10 de X.
Y pues estas integrales son bastante fáciles. Acuérdense que nuestras fórmulas nos dicen que cuando yo tengo la integral de una variable, simplemente se le suma 1 al exponente y se divide entre esa suma. O sea, en este caso, sabemos que cualquier número que no tenga potencia es como si tuviera una potencia 1. Entonces, si a ese 1 le tengo que sumar 1, sería 1 más 1 me daría 2. Y lo tengo que dividir entre ese mismo 2. Entonces me quedaría x cuadrada sobre 2. Esta es mi integral de esta. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Más 7 por la integral de la derivada. Entonces, integral y derivada se cancelan. Y solamente me va a quedar mi x. Más 7x. Pero esto me falta que evaluarlo desde 0 hasta 10 para que yo pueda saber mi costo de producir 10 productos. Entonces, vamos, acuérdense, el de arriba menos el de abajo. ¿Sale? Entonces, vamos a evaluar primero el 10. 10 al cuadrado sobre 2 más 7 por 10. Muy bien. A este valor yo le tengo que restar la evaluación 0 al cuadrado sobre 2 más 7 por 0. Muy bien. Ya nada más sacando nuestros resultados, tenemos que 10 al cuadrado sería 100. 100 entre 2 me da 50. Entonces aquí sería 50 más 7 por 10, 70. Entonces aquí tenemos 50 más 70, me daría 120. 120 menos ¿cuánto? Bueno, pues sería 0 al cubo, 0. Entre 2, 0. Entonces aquí tengo un 0. Más 7 por 0, 0. 0 más 0, aquí obviamente nuestro valor nos daría 0. Entonces al 120 no le voy a restar nada y solamente me quedarían mis 120. Pero 120 ¿qué? Esta es la ganancia que se tiene en los productores. ¿Sí? Vamos nada más a rectificar nuestros valores. 10 al cuadrado, recordemos, es 100. Entre 2, 50. 50 más 70, 120. Y lo otro me daría 0. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que quiero nada más dar a entender en este punto? Estos 120 de ganancia pueden obviamente estar sujetos a cualquier variación, pero ya en un análisis estadístico o económico. Por ejemplo, si a este valor le tenemos que restar el costo de producción, le tenemos tal vez que sumar algún otro valor, ya es aparte. ¿Sí? Ahorita solamente nos centramos en que tenemos una función, encontramos la otra función y evaluamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con todos estos puntos? Que no importa si estudias comercio internacional, marketing de empresas, administración de empresas, es muy importante saber estas herramientas. ¿Por qué? Porque puedo estimar crecimientos, por ejemplo, si en comercio internacional yo lo estudio, quiero hacer mi propia empresa que crezca a nivel internacional y yo quiero establecer el aumento de mis clientes. ¿Qué tal si quiero estimar si pongo alguna empresa en China, pero tengo que estudiar el mercado en China? ¿Qué tal si no me conviene? Entonces, todos estos me van a evitar muchísima pérdida de dinero, me pueden ayudar a no perder tiempo en lugares que a lo mejor no me convienen, ver qué tan exponencial sirven en algunos puntos, si lo utilizamos incluso para ver qué quiero vender esta Navidad. Muchísimas cosas nos van a ayudar. No nos casemos con las ideas de que solamente los ingenieros, solamente los matemáticos los van a utilizar. Entonces, muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte por el día de hoy.
Yo soy mentoría online, utilicen los hashtag embajadores educativos, hashtag permanencia escolar, para que puedan encontrar todas sus herramientas. Les recuerdo que yo utilizo el libro de cálculo diferencial e integral de Granville, que es el siguiente, no poseo con derechos. Y también utilizamos muchísimas ligas de internet, más aparte de todos los conocimientos adquiridos durante mi carrera estudiantil. Entonces, cualquier duda, de verdad, síganlo, coméntenlo, utilicen la mentoría online y échenle muchísimas ganas y espero que concluyan sus estudios de una manera muy exitosa. Muchísimas gracias.